FM 89.1 Radio Universidad. Hace poquito se editó un libro que se llama Pensar la economía argentina para una macroeconomía compatible con el desarrollo, que lo escribieron, que lo compilaron, en realidad, Matías Culfas y Guido Sac. Guido Sac es profesor e investigador de la UBA y de la UNSAM. Y lo tenemos en línea para intentar comprender un poquito más acerca de la economía argenta, si se quiere. Guido, gracias por tu tiempo. Camila y Tavo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Por dónde arrancamos? Si tenemos que hablar de la economía nacional, argentina, con todas sus particularidades, porque hay un montón de aristas. Sí, la verdad que sí. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, no sé, con un contexto general, estamos hablando de una economía en desarrollo que viene perdiendo, digamos, posiciones dentro del mundo tanto general, desarrollado, como mundo en desarrollo, es decir, viene creciendo menos que la economía en su conjunto, y viene creciendo menos no solo que la economía en su conjunto, sino también en particular que los países en desarrollo y de los países latinoamericanos, ¿no? Si uno separa hace 40, 50 años, Argentina era un país en desarrollo, pero que dentro de los países en desarrollo era de los más desarrollados, digamos. Hoy a lo mejor lo sigue siendo, pero la diferencia con el resto es muchísimo menor, e incluso hay otros países que hoy tienen, por ejemplo, un producto per cápita más alto que Argentina, como puede ser Chile o Uruguay, ¿no? Y en realidad un poco lo que uno siempre escucha y se repite, será uno de los tantos ciclos que seguramente analizaron en el libro, pero quizás el más facilongo para nosotros que no somos especialistas, es ese momento donde la Argentina se queda sin dólares, ¿no? Que suele ser como una traba recurrente en la economía argentina. ¿Es tan así? ¿O es más bien algo que muchas veces se repite en la prensa sin tener el conocimiento que corresponde? No, es totalmente así. Yo creo que una de las variables básicas para analizar la economía argentina es la disponibilidad de dólares, ¿no? Si las exportaciones son mayores que las importaciones, en términos generales uno pensaría que la economía argentina tiene posibilidades de crecer, y en el momento en el que las importaciones superan a las exportaciones y además no hay pago de intereses de deuda externa que agravan la situación, ahí son los momentos en los que las reservas empiezan a caer, el endeudamiento empieza a aumentar, y cuando las reservas ya son muy bajas y el sector externo no está dispuesto a seguir financiando el crecimiento argentino, ahí es cuando aparecen los problemas, ¿no? Ahí o mucho antes, ¿no? Pero ahí es el límite en el que aparecen los problemas serios. ¿Y por qué es cíclico esto? Es más bien, me imagino que debe ser siempre cuando yo te haga preguntas, ¿no? Es una partecita de lo que creo que sucede, ¿no? Pero es algo más bien, la solución es política, es económica, se tienen que mezclar, tiene que haber una decisión. ¿Cómo se resuelve entonces? Y la solución es conjunta, ¿no? Es económica, es política, y sobre todo de política económica. De todos modos, no hay soluciones de corto plazo, las soluciones siempre llevan tiempo, y ahí también surge un problema de cómo sostener una política frente a estos contextos. Básicamente, la escasez de dólares se da porque Argentina no es productor de bienes de capital, y a la hora de querer crecer y querer invertir, para crecer y para seguir creciendo, las importaciones aumentan fuerte, justamente porque la inversión aumenta. Si los precios de las exportaciones no acompañan y las cantidades exportadas no acompañan, porque muchas veces están más relacionadas con el sector agropecuario, en el caso argentino, entonces ahí se da un déficit de cuenta corriente que provoca estos problemas. Y además, sin entrar en gustos políticos, ni en lo que uno piensa, también en este caso puntual de la historia contemporánea, está claramente que hay como dos proyectos de país, ¿no? Por un lado, el gobierno anterior que apostaba a la producción, al mercado interno, y el gobierno actual que se apoya en el campo para intentar movilizar el motor de la economía, ¿no? Que sea como la locomotora, y de alguna manera siempre de esos dos lados falta algo. Sí, en realidad porque puede haber dos proyectos de país, pero cualquiera de los dos proyectos se tiene que enfrentar con lo que en economía llamamos restricción externa, que es cuando
faltan dólares, ¿no? Uno puede impulsar el mercado interno y me parece muy bien, pero si parte del consumo interno se va a consumo de importaciones y parte del consumo interno se satisface con producción local que utilice insumos importados, bienes de capital o insumos intermedios, entonces uno también tiene que pensar no solo cómo fomentar el mercado interno, sino cómo fomentar las exportaciones. Lo que quiero decir es, no hay crecimiento del mercado interno sin crecimiento de las exportaciones, no hay posibilidad de eso. Y en ese contexto surge el sector agropecuario, un sector que es exportador, es el principal exportador de la Argentina, pero que evidentemente no alcanza únicamente con las exportaciones del sector agropecuario, dado el nivel de vida que queremos tener los argentinos, ¿no? Entonces, para eso es fundamental fomentar las exportaciones industriales. ¿Y en qué sector es el problema, no? Porque el problema que tiene Argentina hoy es que no es tan productivo como los países desarrollados, es decir, como Japón, como Europa, Estados Unidos, y no es tan competitivo vía salarios como los países asiáticos. Entonces, frente a ese contexto internacional, lo que tiene Argentina es encontrar los nichos de mercado en donde puedes fomentar las exportaciones. Y no es sencillo identificarlos, ¿no? Y una vez identificados tampoco es sencillo fomentarlos y lograr la salida exportadora. Claro, a ver si entiendo, Guido, es como que estaríamos en comparación a esos dos modelos de industria que bien describías vos, digo, no sé, Japón con su excelencia tecnológica y los chinos y los asiáticos con mano de obra barata, nosotros es como que quedamos en el medio, no tenemos ni una excelencia en tecnología, digo, por decirlo básicamente y rápidamente, y tampoco somos baratos a la hora de la mano de obra. Eso básicamente sería como un problema. Efectivamente. Es un problema cuya solución más inmediata, que es bajar los salarios, no es deseable. Claro. No es deseable y muchas veces no es sostenible políticamente. Claro. Sí, y atenta también contra ese mercado interno que de alguna manera también es importante dentro de nuestra característica como país. Sí, sobre todo por la generación de empleo también, ¿no? El mercado interno y la demanda industrial generan empleos industriales que son necesarios para mantener un desempleo relativamente bajo. Claro, ¿y cuál sería el rol de las pymes? Que básicamente, es una característica propia de nuestro país, que quizás, no sé, recién nombrabas a Uruguay y Chile, quizás no tengan tantas pymes como sí tenemos nosotros. Claro, de hecho son dos países que tienen un menor entramado industrial que Argentina, y en todo entramado industrial siempre entran en juego muchas pequeñas y medianas empresas que son fundamentales porque son creadoras, grandes creadoras de empleo, y lo que sería interesante es lograr una salida exportadora con estas pymes, o por ejemplo que las grandes empresas exportadoras se abastezcan de estas pymes, ¿no? Claro, es decir, que las pymes exporten directa o indirectamente. Y bueno, para eso se necesita política económica, ¿no? Fomento a este segmento productivo que muchas veces no está en condiciones de soportar medidas macroeconómicas generales. Por allí el gobierno dice que estamos condenados al éxito, ¿no? Como país. Digo, después de haber analizado todas estas variables, digo, no sé si la palabra es condenado al éxito, pero digo, ¿es viable esto? Digo, ¿es viable un proyecto que nos logre colocar en un lugar que sea importante dentro del esquema mundial y al mismo tiempo, cumpliendo con las necesidades que tiene el pueblo argentino? A ver, creo que es viable, claramente es viable. El problema es que el camino a ello es bastante sinuoso, complicado y uno se enfrenta a muchas trabas constantemente. De todos modos, así como pienso que es viable, no estoy para nada de acuerdo con que estemos condenados al éxito, porque eso denota algo así como que hagamos lo que hagamos nos va a ir bien, claro. Y no es así, claro. No es para nada así. Claro, que es un poco lo que venimos haciendo, digamos, ¿no? Así, sin planificación, estamos haciendo lo que hacemos, digamos. Exactamente, entonces, claramente se necesita planificación, claramente se necesita estudiar, analizar cuáles son los sectores que pueden exportar, analizar cuáles son los sectores que generan empleo, analizar estas cuestiones y direccionar la política económica para fomentar estos sectores
Y bueno, y si uno tiene una restricción por el lado de la política fiscal, por ejemplo, bueno, tendrá que ser en estos sectores en detrimento de otros, ya sea por cobro de impuestos, retenciones o lo que sea, o por menores gastos en algunos determinados aspectos. Pero bueno, ese balance no es fácil porque siempre, si uno quiere beneficiar a alguno, tiene que perjudicar a otro y entonces la política económica en ese sentido se hace inestable. Claro, sí, bueno, de hecho la inflación sería un poco, ¿no? El resultante de lo que vos decís, digo, acá hay 4 o 5 tipos que por rubro le ponen precio a toda la economía, básicamente, digo, a la comida, a, no sé, a la telefonía celular, a los etcéteras. Sí, no hay ninguna duda que parte de la política antiinflacionaria debería ser analizar efectivamente si estos precios que manejan los grandes formadores les proveen un beneficio que uno considera, por ejemplo, en términos internacionales, uno podría pensar que el beneficio es adecuado o no, o si le genera un beneficio excesivo, ¿no? De todos modos, la inflación excede, digamos, el proceso inflacionario, las causas del proceso inflacionario exceden a estos pocos formadores de precios, que sí son importantes, y tiene mucho que ver con ya la idiosincrasia del argentino que tenemos en la cabeza al tipo de cambio para formar los precios, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no sucede en otros países de América Latina. Sí, Brasil, sin malizo. Sí, Brasil, Perú, Colombia, Chile, son países, México mismo, que pueden modificar el tipo de cambio sin que eso se traslade directamente a precios, o al menos no en la magnitud que lo hace en Argentina. Y yo creo que ahí ya nos metemos en otro aspecto, que son las expectativas de los argentinos y cómo formamos precios a partir del valor del tipo de cambio. Cuando el gobierno era oposición, decía que la inflación era porque se le daba a la maquinita. Se supone que este gobierno ahora no estaría imprimiendo tantos billetes como supuestamente sí lo hacía el anterior, y sin embargo tenemos más inflación que antes. ¿Lo de la maquinita es un mito o hay algo también de verdad ahí? A ver, no es ni una verdad absoluta ni una falsedad absoluta, digamos. La emisión puede ser inflacionaria, pero no necesariamente es inflacionaria. Básicamente, para pensar esto, yo creo que la forma más fácil de hacerlo es pensando en efectos directos. ¿Por qué lo que hace el Banco Central hoy, o peor, ¿no?, lo que hizo hace 6 o 9 meses, aquellos que piensan que la política monetaria tiene un rezago, por qué eso afecta a los precios hoy? Evidentemente no es un efecto directo. El almacenero de la esquina o incluso este formador grande de precios no está fijándose en qué fue lo que hizo el Banco Central hace 6 meses para formar los precios hoy. Hay un eslabón en el medio o muchos eslabones en el medio. Básicamente yo creo que lo que uno tiene que pensar es qué es lo que se hace con ese dinero que emite el Banco Central. Si ese dinero se consume y la oferta no es suficiente para satisfacer esa mayor demanda, a lo mejor se va a precios. No es el caso argentino porque claramente no estamos teniendo una inflación de demanda ni por exceso de consumo, sino básicamente todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace que la emisión hoy pueda ser inflacionaria? Y bueno, puede ser que si esa emisión se va a compra de dólares y si esa compra de dólares tira hacia arriba el tipo de cambio, entonces eso puede ser inflacionario. Ahora, hay mecanismos para intentar desactivar eso y hay mecanismos para intentar que estas expectativas que los argentinos tenemos en relación a que el tipo de cambio nos forma los precios, intentar desactivar un poco esa relación causal, ¿no? Estamos hablando con Guido Sac. Él trabajó sobre un libro que está presentando por estos días que se llama Pensar la economía argentina por una macroeconomía compatible con el desarrollo. Digo trabajar porque no solo escribiste, Guido, sino que además también compilaste otros autores, ¿no? Otros economistas. Sí, efectivamente. De hecho, aprovecho para decir que el libro se hizo en el marco de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, con varios investigadores. Todos trabajamos ahí. Matías Culfas, que es el secretario de Investigaciones y además investigador de la escuela, pero otros como Emiliano Lindman, Florencia Fares, Federico Fabata, Martín Gentili, Martín Montané, no me quiero olvidar a ninguno, Ramiro Manzanal, ¿no? Creo que mencioné a todos los coautores de
este libro, y todos coincidimos en la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Qué interesante también las universidades públicas, ¿no? También, dando su diagnóstico, sus proyectos, sus ideas para tratar de contribuir para que la Argentina finalmente, y entre comillas, encuentre el rumbo para que al menos, todos tengamos un plato de comida arriba de la mesa. Sí, ojalá que así sea, y nosotros en la universidad pública intentamos aportar nuestro grano de arena, ¿no?, a eso, desde el lugar que nos corresponde. La última que te hago, Guido, estuvimos hablando mucho de exportación, ¿no?, como un eslabón muy importante en lo que sería la economía, ¿no?, de la República Argentina, y por otro lado, Aldo Ferrer, ¿no?, se fue de este mundo diciendo que podemos vivir con lo nuestro, ¿no? ¿Es factible, sin pensar tanto en el mundo, poder tener una economía pujante pensando solo en lo nuestro? La verdad es que es difícil para mí contrastar ideas con Aldo Ferrer, primero porque es una eminencia en la economía, sí. Después porque lamentablemente ya falleció, y entonces no puedo intercambiar ideas con él. Pero también es importante notar que lo que escribe Aldo Ferrer también lo escribe hace varias décadas, claro. Al menos él empieza con la idea de vivir con lo nuestro hace muchas décadas. El mundo ha cambiado mucho desde entonces. Hoy por hoy yo creo que si nos dedicamos a vivir con lo nuestro, no lograríamos niveles de desarrollo similares a los que lograríamos con una inserción internacional inteligente, planificada y de largo plazo. Obviamente, llegar a ese largo plazo, como te decía, es muy complicado. Uno toca intereses que muchas veces intentan ser revertidos, ¿no? Sí. Entonces no es tan sencillo llegar a esa inserción internacional inteligente. Sí, ahora sí la última, y sé que no tiene que ver con lo que te preguntaba recién de Aldo Ferrer, pero de repente en Estados Unidos llegó un tipo, Trump, que le está diciendo a todas las fábricas: muchachos, ¿quieren vender en Estados Unidos? Fabriquen acá en la Argentina. Si bien en Estados Unidos, ¿qué dije? Sí, Argentina, no, ojalá, porque acá en Argentina ahí hay algo también de eso, ¿no? De recuperar un poco el trabajo, pensar un poco más en el humano y no tanto en esa baja de costos constante, que lo que ha hecho es, diseminar, ¿cómo es que se dice? Diseminar la pobreza en todo el mundo. Sí, claramente, obviamente lo que uno quiere es producir acá localmente. Uno no se puede plantear producir todo, menos en una economía pequeña en términos internacionales como la Argentina, y básicamente la comparación con Estados Unidos es un poco difícil por dos motivos, al menos dos motivos básicos, que es que Estados Unidos tiene un entramado productivo mucho más grande, claro, y mucho más completo que Argentina, hay un mercado interno mucho más importante, y por otro lado que Estados Unidos imprime la moneda de cambio internacional, que es el dólar, ¿no? Ahí está el truco. Y ahí está el truco, pero también ellos se desarrollaron o parte de su desarrollo se hizo sin tener la moneda internacional, y sin embargo lo han alcanzado, u otros países también lo han alcanzado, como puede ser Japón, Corea, China, está creciendo fuertemente, con lo cual es cierto que es una ventaja, pero es una ventaja que se suele tener una vez que uno ya llegó a ser un país desarrollado. Claro. Entonces, pero sí es cierto que es un mercado interno muchísimo más grande y ya hoy por hoy un entramado productivo mucho más completo que el argentino. Esto hace que cuando uno crece necesita menos importaciones, porque el bien de capital lo produce localmente. Claro. ¿No? Y en el caso argentino, lamentablemente, no es así. Guido, muchas gracias por este tiempo. ¿El libro se puede conseguir cómo? Sí, en las librerías, la edición es conjunta entre la Universidad Nacional de San Martín y Siglo XXI, y por suerte tenemos una difusión bastante importante en las librerías principales. Se consigue. Te mando un fuerte abrazo y te agradecemos mucho por este espacio, por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Era Guido Sac, entonces profesor e investigador de la UBA y de la UNSAM, que están presentando este libro que se llama Pensar la economía argentina por una macroeconomía compatible con el desarrollo. Es un libro donde, además de escribir Guido, lo que hace es curarlo de alguna manera, porque, como bien nos contaba,
contactó a grandes economistas que también pudieron ahí plasmar su idea sobre el futuro económico, al menos de un país. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.